Bienvenidos una vez más a su rincón favorito del chismorreo y el análisis de celebridades. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en la vida, en la carrera, y sobre todo, en la parte más humana de uno de los galanes turcos que ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Pero no se preocupen, no vamos a hablar solo de su atractivo físico, que, vamos a ser honestos, es innegable. Hoy vamos a ir más allá, a desentrañar el secreto detrás de esas lágrimas que en algunas ocasiones hemos visto asomar en sus ojos. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de las emociones, de los desafíos, de las presiones y de las decisiones que han marcado la vida de este talentoso actor. Vamos a explorar el lado B de la fama, el precio de la popularidad y la lucha constante por mantenerse fiel a uno mismo en un mundo que a veces puede ser implacable. Pero antes de que nos metamos de lleno en este tema jugoso, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a bordo. No se olviden de darle clic al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana que sé que les va a encantar. Y si ya son parte de esta gran familia, pues ya saben qué hacer, dejen su like, comenten y compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares amantes de Can Yaman. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir el secreto detrás de las lágrimas de Can Yaman. Como todos sabemos, Can Yaman saltó a la fama internacional gracias a su papel en la exitosa serie turca Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Su carisma, su talento y su innegable química con su CEO protagonista, Demet Özdemir, lo catapultaron al estrellato. De repente, Can Yaman era un nombre familiar en hogares de todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa del Este. Pero lo que muchos no saben es que detrás de esa sonrisa deslumbrante y esos abdominales de acero, hay una persona con sueños, aspiraciones y, por supuesto, vulnerabilidades. La fama, como todos sabemos, tiene un precio. Y en el caso de Can Yaman, ese precio ha sido bastante alto. Uno de los primeros desafíos que enfrentó Can fue la presión mediática constante. De un día para otro, su vida personal se convirtió en asunto público. Cada paso que daba, cada palabra que decía, era analizado y juzgado por millones de personas. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas se convirtieron en algo cotidiano. Imagínense la presión de tener que estar siempre perfecto, de no poder permitirse un error, de sentir que cada movimiento es vigilado. Además, la fama también afectó sus relaciones personales. Mantener amistades verdaderas y relaciones sentimentales auténticas se volvió mucho más difícil. ¿Cómo saber si alguien está contigo por interés o por afecto genuino? ¿Cómo confiar en alguien cuando sabes que tu vida es un imán para los chismosos y los oportunistas? Otro aspecto que ha afectado a Can Yaman es la constante comparación con otros actores y la necesidad de reinventarse continuamente. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz. Siempre hay alguien nuevo que viene pisando fuerte, alguien más joven, alguien más popular. Para mantenerse relevante, un actor necesita evolucionar, probar cosas nuevas, arriesgarse a salir de su zona de confort. Y eso inevitablemente genera estrés y ansiedad. Pero, ¿de dónde viene esa fortaleza que vemos en Can, esa capacidad de seguir adelante a pesar de todo? Pues, según lo que hemos podido investigar y analizar, mucho tiene que ver con su formación académica y su disciplina. Can Yaman es abogado, y aunque no ejerció la abogacía por mucho tiempo, esa experiencia le brindó una base sólida y una forma de pensar estructurada que le han sido muy útiles en su carrera como actor. Él mismo ha reconocido en varias entrevistas que la lógica y el análisis aprendidos en la Facultad de Derecho le ayudan a tomar decisiones estratégicas en su carrera y a navegar el complejo mundo del entretenimiento. Es como tener un mapa mental que le permite visualizar los posibles caminos y las consecuencias de cada elección. Además, Can es un hombre muy deportista. El ejercicio físico es una parte fundamental de su vida. No solo lo ayuda a mantenerse en forma, sino que también le sirve como una vía de escape para liberar el estrés y la ansiedad. La disciplina que requiere el deporte, la constancia y la superación personal son valores que también aplica en su trabajo y en su vida personal. Lo hemos visto practicar boxeo, baloncesto, natación, actividades que no solo esculpen su físico, sino que también le enseñan a perseverar y a mantenerse enfocado en sus objetivos. Incluso ha compartido en sus redes sociales cómo el deporte lo ayuda a combatir el insomnio y a mantener la mente clara para afrontar los desafíos diarios. Y por supuesto,
No podemos olvidarnos del apoyo de su familia y sus amigos cercanos. A pesar de la fama y la distancia, Kanyaman siempre ha mantenido una relación estrecha con sus seres queridos. Ellos son su ancla, su refugio, su fuente de energía. Son las personas que lo conocen de verdad, las que lo quieren por quien es y no por lo que representa. Su madre y su padre han sido un pilar fundamental en su vida, brindándole apoyo incondicional y consejos sabios. A pesar de los viajes constantes y las largas jornadas de trabajo, siempre encuentra tiempo para conectar con ellos y compartir momentos especiales. También se rodea de amigos leales que lo mantienen con los pies en la tierra y lo ayudan a recordar sus raíces. Estas relaciones son vitales para su bienestar emocional y le permiten mantener una perspectiva equilibrada de la vida. Ahora bien, volviendo al tema de las lágrimas, cuando hemos visto a Kanyaman mostrar su lado más vulnerable. Pues, hay varios momentos que han quedado registrados en la memoria de sus fans. Pero profundicemos un poco más en el contexto de estas situaciones. Uno de ellos fue durante una entrevista en la que habló sobre las críticas que recibió al principio de su carrera. Reconoció que le afectaron mucho, que le hicieron dudar de sí mismo y que incluso llegó a pensar en abandonar la actuación. En ese momento se le quebró la voz y se le humedecieron los ojos al recordar esos momentos difíciles. Es importante recordar que al inicio de su carrera, Khan tuvo que lidiar con comentarios negativos sobre su apariencia física y su estilo de actuación. Algunos lo criticaban por ser demasiado musculoso, mientras que otros cuestionaban su capacidad para interpretar personajes complejos. Estas críticas, provenientes tanto de la prensa como del público, lo hicieron sentir inseguro y lo llevaron a cuestionar su vocación. Afortunadamente, Khan perseveró y demostró con su talento y dedicación que estaba hecho para el mundo de la actuación. Otro momento emotivo fue durante una visita a un hospital infantil en Italia. Kanyaman se mostró muy conmovido por la situación de los niños enfermos y no pudo evitar las lágrimas al ver su sufrimiento y su valentía. Ese gesto demostró su gran sensibilidad y su compromiso con las causas sociales. Esta visita, que fue ampliamente documentada por la prensa italiana, mostró un lado de Kanyaman que va más allá del galán de telenovela. Se le vio interactuando con los niños, contándoles historias y regalándoles sonrisas. La conexión que estableció con ellos fue palpable y demostró su genuina preocupación por el bienestar de los demás. Después de la visita, Khan se comprometió a apoyar al hospital infantil y a colaborar en la recaudación de fondos para mejorar las instalaciones y la atención médica. Y por último, también hemos visto a Kanyaman llorar de emoción al recibir premios y reconocimientos por su trabajo. Esos momentos de alegría y gratitud son una muestra de que todo el esfuerzo y el sacrificio valen la pena. Estos premios, que incluyen reconocimientos tanto en Turquía como en el extranjero, son el resultado de años de arduo trabajo y dedicación. Khan ha demostrado una gran versatilidad como actor, interpretando personajes en diferentes géneros y adaptándose a diversos estilos de actuación. Cada premio es una confirmación de su talento y una motivación para seguir creciendo y superándose a sí mismo. Pero más allá de estos momentos específicos, creo que es importante entender que las lágrimas de Kanyaman no son un signo de debilidad, sino de humanidad. Son una prueba de que detrás de la imagen de galán inalcanzable hay una persona sensible, vulnerable y auténtica. En un mundo donde la perfección se vende como el ideal, Kanyaman se atreve a mostrar sus imperfecciones y a conectar con su público a un nivel emocional. Esta autenticidad es lo que lo diferencia de otros actores y lo convierte en un ícono para millones de personas. Kanyaman, como todos nosotros, tiene días buenos y días malos. Tiene momentos de alegría y momentos de tristeza. Tiene sueños y tiene miedos. Y eso es precisamente lo que lo hace tan cercano y tan querido por sus fans. Él no es un personaje de cartón, sino una persona real con emociones y experiencias similares a las de cualquiera de nosotros. Esta cercanía es lo que genera un fuerte vínculo entre él y su público, quienes lo ven como un modelo a seguir y una fuente de inspiración. Él no pretende ser perfecto. No intenta ocultar sus imperfecciones. Se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es algo que valoramos mucho. En un mundo saturado de filtros y poses, la autenticidad de Kanyaman es un soplo de aire fresco. Él no tiene miedo de mostrar su verdadero yo, incluso cuando eso implica exponer sus vulnerabilidades. Esta honestidad es lo que lo hace tan atractivo y lo convierte en un referente para aquellos que buscan vivir una vida auténtica y plena. Porque al final del día, lo que realmente importa es la autenticidad.
La capacidad de ser uno mismo, de mostrar nuestras emociones sin miedo al juicio, de conectar con los demás a un nivel más profundo. En un mundo que a menudo nos presiona para conformarnos a un molde, Kanyaman nos anima a abrazar nuestra individualidad y a celebrar nuestras diferencias. Él nos recuerda que la verdadera belleza reside en la autenticidad y que no hay nada más atractivo que ser uno mismo. Y eso es precisamente lo que Kanyaman nos ha enseñado con su ejemplo. Que no hay que tener miedo de mostrar nuestras lágrimas, porque ellas son una parte esencial de nuestra historia. Las lágrimas no son un signo de debilidad, sino una expresión de nuestras emociones más profundas. Llorar es una forma de liberar el dolor, de procesar las experiencias y de conectar con nuestra humanidad. Kanyaman nos enseña que no hay nada de malo en llorar y que, de hecho, es una señal de fortaleza y autenticidad. En resumen, hemos explorado cómo la fama y la presión mediática han afectado a Kanyaman, cómo su formación y disciplina lo han ayudado a superar los obstáculos, y cómo su sensibilidad y humanidad lo han convertido en un ícono para millones de personas. Hemos visto que detrás de la sonrisa y el éxito, hay una persona real con emociones y desafíos. Hemos analizado su trayectoria, sus momentos de vulnerabilidad y su capacidad para conectar con su público a un nivel emocional. Hemos descubierto que la clave de su éxito reside en su autenticidad y en su valentía para mostrar su verdadero yo. Además, hemos podido observar cómo la fama ha impactado en su vida personal, en sus relaciones y en su percepción del mundo. Hemos visto cómo ha aprendido a lidiar con la presión mediática, a proteger su privacidad y a mantenerse fiel a sus valores. También hemos analizado cómo ha utilizado su plataforma para promover causas sociales y para inspirar a otros a perseguir sus sueños. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y revelador. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de Kanyaman? ¿Cómo creen que ha manejado la fama? ¿Qué mensaje creen que transmite con su ejemplo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismorreo y análisis de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima. Y recuerden, sean ustedes mismos, sin miedo a mostrar sus lágrimas. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Un abrazo enorme.